Hola, hola gente, no entiendo nada, soy Nachito y hoy vamos a estar viendo derivadas para Matemática 51 del CBC y de UBA 21. Lo que les traigo hoy es un compilado de ejercicios. En el primero lo que vamos a ver es el cálculo de derivadas, con la tablita bien paso a paso, cómo ir fijándote cómo entrar a la tabla, cómo darte cuenta cuál es la integral, cuál es la derivada que estás buscando. Eso vamos a hacer en el primero, paso a paso. En el segundo, ecuación de la recta tangente. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una ecuación con la derivada? Bueno, ya vamos a ver, pero cuando nos piden encontrar la ecuación de la recta tangente me están hablando de derivadas. Eso vamos a ver en el segundo, que lo toman siempre en los parciales y en los finales. Y después, regla de la cadena. ¿Cómo aplicar la regla de la cadena para derivadas? También paso a paso, hay que hacer como un cambio ahí de variable medio fácil, pero si no lo hago bien paso a paso es probable que la pifie. Entonces, hoy vamos a ver eso. Como les digo siempre, antes de arrancar, no se olviden de suscribirse acá que les aparece el cuadradito. Suscríbanse al canal. Si después ven que el video les sirve y les está gustando, pónganle un me gusta, déjenme un comentario ahí que siempre viene bien. Si tienen alguna duda, algo, lo escriben en los comentarios y lo vamos a ir resolviendo. Y por último, me pueden seguir acá en Instagram, que siempre ahí podemos charlar y ver otro tipo de cosas. Así que vamos a arrancar. Vamos con el ejercicio 11. Espero que hayan vuelto todos. ¿Ya? El ejercicio 11 me piden que calcule, me dan esta función, f de x igual a x al cuadrado más 16 sobre x. Y me piden que calcule f', ojo, en 1. Entonces, ¿acá qué hago? Me están pidiendo que derive y que reemplace por 1 en la derivada y vea qué me da. Ojo, ni se les ocurra reemplazar por 1 y después derivar. Eso está horrible. Así que derivo primero y después reemplazo por 1. Entonces, vamos a derivar. Vamos a derivar usando la tabla de derivadas. Yo porque me la sé de memoria las derivadas, pero es muy común que no, cuando estoy aprendiendo, empezando, no me las sé de memoria. Voy a las tablas de derivadas, que supongo que las tendrán. Si no, en el Instagram yo las subí, que las pueden descargar ahí. O si no, ponen en Google tabla de derivadas y las encuentran. Entonces, voy a derivar x al cuadrado. ¿Cómo derivo x al cuadrado? Básicamente, voy a la tablita, la busco y me dice que haga el exponente, lo bajo. Eso dice la tabla. Y al que está arriba, ¿qué hago? Este lo bajé, por eso puse 2 por x. Y dice, al exponente le resto 1. Entonces acá hago 2 menos 1, o sea, 1. Que después ya ni lo voy a escribir porque 2x a la 1 es lo mismo que 2x. Y acá, para derivar este, ya voy a hacer un cálculo auxiliar. Porque tengo que aplicar la regla de la división. ¿Cómo voy a derivar? 16 sobre x. Esto es primo porque lo estoy derivando. La regla de la división, ¿qué me dice? La derivada del primero, derivada de 16, por el segundo sin derivar. Menos, ojo que es menos. La de la multiplicación es más, la de la división es menos. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto está todo en la tabla de derivadas, ¿eh? Dividido ¿quién? El segundo al... Uy, acá quise. Dividido el segundo al cuadrado. Entonces, el primero... la derivada del primero, 16, por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso, ahí está. Divido ¿quién? El segundo al cuadrado. Genial. Derivada de un número, la derivada de 16. ¿Cuánto es la derivada de un número? Voy a la tablita, la derivada de una constante de un número me da 0. Entonces 0. Por lo que venga después va a ser 0 igual, así que el primer término es 0. Menos ¿quién? 16, porque no estaba derivado nada, así que... ¿Y cuánto es la derivada de x? Voy a la tablita de vuelta. La derivada de x me da 1. Entonces me queda menos 16 por 1. Y abajo me queda x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da la derivada de 16 sobre x? Menos 16 sobre x al cuadrado. Esto, la derivada. Hermoso. Entonces, ¿para qué hice esto? Lo pongo ahí ahora. Menos 16x al cuadrado.
Entonces este cálculo auxiliar, ustedes lo hicieron en otra hoja, yo en oral. Genial. Entonces esto ya lo reescribo más cómodo. 2x menos 16 sobre x al cuadrado. Esto es f', o sea, la derivada. ¿Sí? Vamos a corroborar que vengamos bien. Perfecto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Calculé la derivada. Dijimos, primero derivo y después reemplazo. Me piden que calcule la f', ya la calculé, pero en 1. Entonces, ¿qué hago? Simplemente reemplazo en 1 la x. Como cuando hago f de 1, pero acá tuve que calcular primero la derivada. 2 por 1 menos 16 sobre ¿quién? X al cuadrado. ¿Quién es x? 1. 1 al cuadrado. Entonces, f' en 1, 2 por 1, 2. Menos 16 dividido 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Entonces, menos 16 sobre 1, o sea, menos 16. F' en 1 me da 2 menos 16, lo pongo en la calculadora si en el momento del examen estoy nervioso. 2 menos 16 menos 14. Hermoso. ¿Está dentro de las opciones? Está dentro de las opciones. ¿Cuál es la opción número B? Letra B. Vamos, vamos que estamos haciendo todo para aprobar. Si estás estudiando un sábado a las 6:30 de la tarde, que tenés muchas ganas de aprobar, así que está muy bien. Vayan poniendo en el chat, bueno, si entienden, si voy muy rápido, que después mi ayudante, mi hermanita, me lo va comunicando. Así que comenten ahí todo lo que quieren. Inclusive si en alguna capaz de apurado metí la pata, lo que sea, que ahí me dijeron que había alguien muy atento. El punto 12. Me piden la ecuación de la recta tangente. Me piden, entonces vamos a poner la recta tangente. Este es más largo. Este sí puede ser un poco de los más completos, si se quiere. Me piden la ecuación de la recta tangente a la gráfica de ¿quién? De f de x menos 2x al cuadrado más 10x menos 5. ¿Y qué más me dicen? ¿En dónde? Esto es importante y siempre te lo dan. Así que en 3, f de 3. Esto es clave. Entonces me piden la recta tangente. ¿De quién? De esta función. La recta tangente a esa función o a la gráfica de esa función. ¿Dónde? Acá. Genial. ¿Cómo arrancamos? Lo que tenemos que saber para arrancar es que la derivada de una función, cuando yo derivo una función, me da la pendiente de la recta tangente. ¿Qué quiere decir esto? Yo derivo la función y tengo la recta tangente. No, tengo la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar? Pero bueno, por lo menos es algo. ¿Cómo vamos a arrancar? Derivando la f para calcular la pendiente de la recta tangente, porque me piden la recta. Entonces, f de quién? F' de x, es decir, la derivada. De vuelta. Acá, tablita en mano, una y una. La derivada de un exponente, ¿cómo era? Igual que hicimos antes. ¿Qué me dice la tablita? Bajo el exponente. Yo acá igual ya tenía el menos 2. ¿Qué me dice la tabla? Bajo el exponente. Entonces, acá tengo que poner por 2. Y al exponente, ¿qué hago? Le resto 1. O sea, acá me quedaría a la 1. No lo voy a escribir porque no me gusta cómo queda. Es lo mismo encima. Voy a la tabla y pongo más 10 por la derivada de x. ¿Quién es la derivada de x? 1. Entonces 10 por 1. Y la derivada de una constante de un número también en la tabla que es 0. Entonces ya voy calculando la derivada. Me queda menos 2 por 2, menos 4. Y acá sigue siendo x. Más 10 por 1, 10. Genial, Nacho, ¿encontraste la pendiente de la recta tangente? ¿Encontraste la recta tangente? Sí, encontré la pendiente, pero no la recta tangente. Así que, ojo. Entonces, ¿cómo es una recta? Que a mí me piden la recta. ¿Cómo es una recta? La ecuación de una recta. Entonces vamos a poner
ecuación de una recta cualquiera, de todas las rectas, es y es igual a m por x más b. ¿Donde qué? M es la pendiente y b es la ordenada al origen. Y ustedes me dirán, bueno, Nacho, pero vos me dijiste que esto era la pendiente y esto es horrible, esto no tiene pintado un número, una pendiente. Esto es como una ecuación de la pendiente. Yo acá le voy reemplazando números y me va a dar la pendiente en distintos puntos, por así decirlo. Y ellos qué me dicen, claro, calcular la ecuación de la recta tangente, pero en un lugar en específico. En el 3, f de 3, que después vamos a ver quién es f de 3. En el 3, f de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reemplazo acá, hago f' de 3, me va a dar la pendiente de la recta tangente, que ahí sí va a ser un número, ya en el 3, que es la que queremos nosotros, que es la que me piden. Entonces voy a hacer f' de 3 es menos 4 por, ¿quién? Por 3, dijimos, más 10. ¿Esto qué me da? 4 por 3, 12. Con el menos, menos 12. Más 10, f' de 3, f' de 3, menos 12, más 10, menos 2. Entonces, ¿quién es esta? La pendiente de la recta tangente. Ya averiguamos una cosa. Por la duda vamos chequeando. Perfecto. ¿Esta quién es? La pendiente. Entonces ya averiguamos eso. Ya sabemos que nuestra recta es menos 2 por x más b. ¿Cómo que definía la recta? Cuando tenemos a la pendiente y la ordenada al origen. O sea, nos falta algo todavía, no es que terminamos. Pero bueno, para encontrar la pendiente, ¿qué hicimos? Derivamos la función y reemplazamos en el punto que nos piden calcularla. Entonces, ya tenemos algo. Ahora vamos a ver cómo calculamos la ordenada al origen. Cómo calculamos el b, que es lo que ya nos define a la recta. Entonces, ¿nosotros dónde queremos a la ecuación de esta recta tangente? El punto 3, f de 3. ¿Y quién es f de 3? Bueno, para averiguarlo, reemplazo el 3 acá, o sea, hago básicamente f de 3. Hago la cuenta. F de 3, ¿quién es? Menos 2 por 3 al cuadrado, más 10, ¿por quién? Por 3, menos 5. Entonces hago f de 3, ¿quién es? 3 al cuadrado, 9. 10 por 3, 30. Menos 5. Genial. F de 3. Menos 2 por 9, menos 18. Más 30, menos 5. Y esta la meto en la calculadora para no hacer lío. Yo sobre todo que soy bastante malo haciendo cuentas mentalmente. Probablemente haya alguien que las haga más rápido. Esto me da 7. Entonces, f de 3 es 7. A mí me piden calcular la ecuación de la recta tangente, ¿dónde? En el punto 3, 7. ¿Para qué hice esto? Bueno, ahora vamos a ver. Me piden que calcule la ecuación de la recta tangente en el punto 3, 7. Entonces, este acuérdense que es un valor de x y este acuérdense que es un valor de y. Entonces, yo no conozco b, pero sé un punto por el que pasa esta recta. ¿Por dónde pasa? Y por el 3, 7, si me la están pidiendo que calcule la recta tangente en 3, 7. O sea, esta recta pasa sí o sí por el 3, 7. Entonces, ¿quién es y? 7. ¿Quién es m? Esta se fija la pendiente en ese punto, que ya la calculamos. ¿Quién es x? 3. Vamos a poner los paréntesis. ¿Y quién es b? Es lo que quiero averiguar. Entonces, 7 menos 2 por 3 me da menos 6. Más b. Paso el 6 para allá. Y esto me debería dar 13, si no hicimos lío. Entonces, calculé b. Y ahora tengo b, tengo tengo m. Ya está, ya tengo mi recta tangente. Por x más quién? Más 13. ¿Qué es esto? Esto es la ecuación de la recta tangente en
3, 7 a la gráfica, menos 2x al cuadrado más 10, más 10x menos 5. Si yo derivo y reemplazo y digo que esa es la recta tangente, está horrible. Lo que tengo que hacer es derivar y ahí encuentro las pendientes recién, ¿sí? Son varios pasos esto, así que esto sí es más largo. Bueno, voy a las opciones y la que está correcta es la opción B. Vamos a seguir. Ahora ya casi lo tenemos. Vamos por el ejercicio 13. 2 horitas liquidamos esto, son unos fenómenos. ¿Cuánto tiempo tienen para el parcial? ¿2 horas? Cuéntenme. Este ejercicio dice así. Me dan la f de x y me dicen el logaritmo del, horrible esto, del seno de x más 4 y ya está, por suerte, espanto. Y me piden que calcule f' de x. ¿Cómo haré esto, no? Imposible. Tomar un poquito de agüita. ¿Cómo haré esto? Bueno, esto se deriva con la regla de la cadena, la famosa regla de la cadena. Supongo que les sonará conocido. Lo que tengo que hacer es hacer como un cambio de variable. ¿Cómo no? Hacer un cambio de variable. Entonces, la regla de la cadena me dice, yo voy a hacer, a esto lo voy a llamar U. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, voy a decir acá, esto es importante aclararlo, por más que ustedes igual rindan virtual. Las dudas, siempre hay que aclarar todo. Voy a llamar U a esto. Entonces voy a reescribir f de, propiamente dicho, ya no sería más x, sino que sería f de u, va a ser igual al logaritmo de u. Ah, mirá qué linda que quedó. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Que yo cuando derivo una función, voy a hacer la derivada del primero, logaritmo de u, le pongo acá el prima, como indicando que hay que derivarla, por u prima. ¿Quién es u prima? Bueno, la derivada de todo esto, que ahora la vamos a hacer ahora. U prima, ¿quién es? Voy a la tablita, agarro el seno, tablita de derivadas. ¿Cuál es la derivada del seno? Busco coseno de x. Y de vuelta, este que se viene repitiendo. La derivada de una constante de un número, ¿quién es? 0, excelente. Entonces, u' es esta, ya la conocemos. Y entonces ahora, f' de u, ¿quién es? ¿Cómo es la derivada de u? Del logaritmo de u. Básicamente es lo mismo, voy a la tabla y busco la que me aparece que va a ser el logaritmo de x. Pero acá lo que toca hacer es derivar, como cualquier persona normal deriva. Voy a la tabla, busco el logaritmo de u. Y me va a aparecer logaritmo de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x. En este caso yo tengo u, entonces pongo 1 sobre u. ¿Y quién dijimos que era u'? Coseno de x. Igual acá lo voy a mantener como u'. Ahora van a ver por qué. Porque no quiero mezclar las u con las x. No está propiamente bien. Entonces, ahora que ya terminé, básicamente, porque ya terminé de hacer la cuenta, donde decía u, voy a cambiar por x, por lo que ya conozco. Entonces, f' de x, ven que ya pongo x, entonces voy a hablar con x. ¿Quién era u? Yo mismo lo puse acá. Seno de x más 4. Seno de x más 4. ¿Y quién? Genial, ya está, ya está. Impecable. Bueno, y esto fue todo lo de derivadas por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de darle un me gusta, dejarme un comentario acá abajo y suscribirte al canal. Siempre es lo único que les pido, así mis videos les llegan a más gente del CBC y les tratamos de ayudar. Nos estamos viendo en el próximo video de Matemática de 51 para el CBC de la UBA y UBA 21. Chau, chau, chau.